Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, por esta reunión de jóvenes, por cada uno de los jóvenes que están aquí, por los que has de añadir, Señor, esta reunión para que puedan ser fortalecidos en ti, para que puedan recibir de ti, Señor, la instrucción, la enseñanza, la palabra, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de ellos, y sean jóvenes diferentes, con una generación diferente, con genes dentro de ellos diferentes, genes que vienen del cielo, con una renovación de su ADN, con una transformación en su espíritu, en su entendimiento, en su corazón, en sus pensamientos, Señor, a modo, Dios, de que ellos sean testimonio de una nueva generación, de una generación transformada, de una generación bendecida, de una generación que está dispuesta a hacer y a seguir, Señor, tus mandamientos, a modo, Señor, de vivir lo que en tu palabra está escrito, Señor, y que ellos puedan palpar, que ellos puedan vivir y recibir las promesas que están descritas en tu palabra para todos aquellos que decidan confiar en ti y seguir tus mandamientos. A ti la gloria, Señor, confiamos en ti, recibimos de ti, Señor, tu palabra, tu instrucción, tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Y que nadie, Señor, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno de ellos desanime o se desaliente, sino que puedan perseverar por medio de la fe en tu palabra, en tu enseñanza, en tu dirección, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. A ti la gloria, Señor. Aleluya. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra, lo que Dios tiene para ustedes en esta hora. Dios es fiel y Él nos ha bendecido. Así es que vamos a ver lo que Dios tiene para ustedes hoy. Hemos aprendido hace unos días atrás, aprendimos acerca de hablar inteligentemente. Y veíamos a David hablando con inteligencia, hablando con la verdad, hablando con lo que había en su corazón, hablando con lo que había en sus pensamientos, en sus convicciones, hablando del rey Saúl y guiando al pueblo a la victoria, venciendo a Goliat. Pero hay algo que encuentro en la palabra de Dios y que a veces los jóvenes no toman en cuenta, no consideran para vivir sus vidas correctamente, porque piensan, como cada generación que pasa sobre esta tierra, piensan que son la generación innovadora, transformadora, la generación que tiene las buenas ideas, la generación que va al día, que está actualizada, que son los más modernos, los más capaces, los más inteligentes, porque las generaciones que han pasado son generaciones anticuadas, generaciones viejas, generaciones que no pueden tener buenas ideas o que no han hecho nada. La verdad es que, aunque estos días son días de mucha tecnología y de mucha innovación tecnológica, hay algo que no cambia, hay algo que no es diferente entre generación y generación. Y hay algo que no cambia entre las generaciones y que hace verdaderamente la diferencia entre una generación y otra. Hay algo que tú podrás ver como la tecnología, como la ciencia, como las modas, las transformaciones de los ambientes y como incluso las nuevas construcciones de edificios y son más modernas y son más actuales, y pareciera que cada generación va cambiando y que cada generación se va haciendo diferente conforme van pasando los tiempos, pero hay realmente algo que diferencia a una generación de otra. Hay algo que diferencia a una generación de viejos, a una generación de adultos, a una generación de jóvenes y a una generación de niños. Hay algo que realmente lo diferencia. La Biblia dice, en el libro de Éxodo, no es el tema de hoy, pero nos va a servir como introducción. La Biblia dice en el libro de Éxodo, dando Dios los mandamientos a Moisés, le dice Dios a Moisés que no se hagan ídolos de nada que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios le dice a Moisés, porque yo soy tu Dios celoso, que
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 4 generaciones. Dice, de aquellos que me aborrecen. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación de aquellos que le aborrecen. Es decir, hay generaciones que aborrecen a Dios y hay generaciones que no aborrecen a Dios. Hay generaciones que deciden confiar en Dios y hay generaciones que no confían en Dios. Y esa diferencia que hay entre generación y generación, esa diferencia que hay entre una y otra, no está en cuán modernas son sus tecnologías, ni cuánta ciencia han descubierto, ni cuánta avance han tenido en la modernidad de sus eras y de sus tiempos, sino realmente cuánto confían en Dios. Eso es lo que verdaderamente hace una diferencia. Dios da en este mandamiento de no hacerse ídolos, es que es el primer mandamiento. No te hagas imágenes de lo que hay en los cielos y en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 4ª generación. Este mandamiento está hablando de cuánta confianza tú puedes tener en Dios. Si puedes ser una generación que confía en Dios o una generación que confía en ídolos. Y a lo mejor nosotros los cristianos decimos, no, pastor, yo ya no confío en ningún ídolo. En mi casa no hay imágenes ni de la Virgen de la Macarena, ni de la Virgen ni de los santos de San Luis. Tampoco tenemos imágenes en nuestra casa. No estoy hablando de esa idolatría. La Biblia habla que ídolo es todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón. Y Dios nos advierte a nosotros y a las generaciones a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Dios advierte, no te hagas ningún ídolo. Y nosotros de repente nos hacemos ídolos. Ídolos como los personajes famosos, como las estrellas de los deportes o las estrellas de televisión. O nos hacemos ídolos e idolatramos. Y creemos, incluso hay cristianos que se hacen ídolos a cantantes cristianos, que se hacen ídolos a predicadores cristianos, que si no lo dice el predicador fulano no está bien, que si no lo dijo el cantante perengano no está bien. Y no tiene la culpa ni el predicador ni el cantante, sino nosotros que nos hacemos ídolos a esos personajes. Porque ellos tienen la unción, ellos tienen la capacidad, ellos tienen la revelación, tienen el don para cantar, para exaltar a Dios. Y nosotros los escuchamos y nos parece extraordinario lo que ellos hacen, pero nos los hacemos unos ídolos. Y ahí es cuando ya equivocamos, nuestra confianza la estamos poniendo en un ser humano, en un ídolo, en un personaje. Y eso daña nuestra vida en esta tierra. Porque podemos ser una generación que no tiene ídolos, podemos ser una generación que no tiene idolatría en su corazón, o podemos ser una generación contumaz y rebelde. Y eso lo vamos a ver hoy, vamos a aprenderlo hoy, vamos a escuchar lo que Dios dice. Creo que abrir, pero entonces vamos a aprender hoy lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra del Señor nos dice acerca de una generación, de cómo ser una generación diferente. Y vamos a basarnos al libro de los Salmos, al capítulo 28, Salmos 78, no 28. Puede sacar su Biblia y leer en Salmos 78. Vamos a leer, el Salmo está algo extenso, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos que son importantes que leamos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Salmo 78, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Miren esta generación, es una generación que conoce a Dios, que ama a Dios,
que alaba a Dios por todo lo que ha hecho, y no solamente lo alaba, lo adora, conoce a Dios y exalta a Dios, sino que comparte con la siguiente generación de esta gran bendición. Y tal pareciera que todo marcha muy bien. El salmista, el escritor de este salmo dice: esta es una nueva generación, escucha, pueblo, la ley de Dios. Y entonces esta generación escucha la ley de Dios, la guarda, la conoce, ve la gloria de Dios, ve el poder de Dios, ve las maravillas que Dios puede hacer y la comparte. Estas maravillas, esta alabanza, este gozo que hay en su corazón, la comparte o lo comparte con la siguiente generación. Y hasta ahí todo parece que marcha muy bien. Pero vea el versículo 5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y aquí habla de una siguiente generación, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Habla de las siguientes 2 generaciones. Y luego dice: a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Si se dan cuenta, está hablando ahí ya hasta la tercera generación. Está hablando de la primera generación. ¿Quiénes son la primera generación? Los que escucharon a Dios, los que guardaron sus mandamientos, los que conocieron la grandeza de Dios y la platicaron y la compartieron a la siguiente generación, que es la segunda generación. Y esta segunda generación dice que le fue mostrado y que le fue enseñado la gloria de Dios, que le fue o que se le iba a manifestar la gloria de Dios, que ellos tendrían que confiar en Dios para que la siguiente generación conociera esta gloria de Dios y esta manifestación del poder de Dios, a manera de que esta tercera generación, ya estamos con la tercera generación, lo manifestara a una cuarta generación. Y lo llevara a una cuarta generación, y esta cuarta generación pudiera experimentar y probar la misma gloria de Dios. Se dan cuenta, son 4 generaciones en este pasaje, pero dice que guarden sus mandamientos, la cuarta generación, ¿cierto? Y el 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ojo, le está diciendo: y la tercera generación enseña a la cuarta generación, para que la cuarta generación no sea como la tercera generación. Hubo un momento, hubo un tiempo de que a la tercera generación cambió su corazón, no decidió amar a Dios, no decidió obedecer a Dios y se volvió una generación rebelde. Aquí está el salmista hablando de que la cuarta generación tiene oportunidad de cambiar la historia, porque la tercera generación no lo hizo. La tercera generación dice que fue una generación contumaz y rebelde. Podemos explicar la rebeldía. ¿Quién es una persona rebelde? Una persona que no obedece, una persona que no quiere obedecer los mandamientos, que se resiste a obedecer los mandamientos, que se resiste a ser formada, a ser transformada, a ser educada de una manera adecuada y de una manera correcta. Y la persona rebelde se manifiesta en contra de lo bueno que pudiera venir a su vida. De repente se han levantado a través de las generaciones rebeldes que justifican su rebeldía y que dicen que ellos son rebeldes porque lo establecido, lo que ya está como una norma, como una ley, como un mandamiento, va en contra de lo que ellos quieren, va en contra incluso de su libertad. Pero nosotros esta generación se ha equivocado, o ha creído que lo que dice realmente de lo que desea, que lo que quiere realmente le puede bendecir o le puede beneficiar. Pero eso no es verdad. Una persona rebelde es una persona desobediente, una persona que no quiere obedecer, una persona que no le gusta obedecer, que no está lista para obedecer y que no desea obedecer, es una persona rebelde. Y un corazón rebelde no puede disfrutar de los beneficios que hay de la obediencia.
Muchas veces, en muchas generaciones y a través de las generaciones, una de las cosas que afecta a cada generación es provocar en su corazón una rebeldía. El decir lo que piensas, el decir lo que quieres, el decir lo que deseas, no significa que necesariamente tienes que ser rebelde. El poder expresar lo que piensas, el poder expresar lo que sientes, no significa que seas rebelde. Ser rebelde es desobedecer. Eso es rebeldía. El decir lo que piensas, probablemente lo que piensas, lo que sientes y lo que crees vaya en contra de lo que se te está diciendo. Pero precisamente ahí es donde tú tienes que entender que no tienes que ser contumaz. Son dos cosas que van muy pegadas de la mano, que no es lo mismo, pero van muy pegadas de la mano. Por eso el Señor dice que esta generación era contumaz y rebelde. No solamente no obedecía, sino que no entendía. Contumaz, rebelde tiene que ver con desobediencia, rebelde tiene que ver con necedad, desobediencia, tiene que ver con negación, tiene que ver con terquedad. Eso es una persona rebelde. Pero la persona contumaz, una persona contumaz es una persona que está equivocada y no quiere corregirse. Es diferente. O sea, por eso muchos jóvenes creen que el ser rebelde es expresar lo que ellos quieren, es expresar lo que ellos desean, y que solamente sus pensamientos o su forma de pensar son los correctos. Pero una persona contumaz es una persona obstinada. Es una persona que no quiere y no desea escuchar el consejo. Insisto, dos cosas. Una, no podemos ser rebeldes y contumaces. Una persona contumaz es una persona que, además de ser rebelde, está obstinado en mantenerse en su error. Un ejemplo: siendo jóvenes nos cuesta mucho trabajo obedecer. Creemos que obedecer va a ir en contra de lo que pensamos y sentimos.